¿Qué es lo que la Escritura dice? Muy bien. La doctrina de Cristo, cuando hablamos precisamente de la doctrina de Cristo, nosotros podemos incluir un estudio de su persona y de su obra. Pero puesto que su obra principal es la expiación, en el hebreo literalmente kafar, cubrir, ese aspecto de Cristo lo atiende la soteriología, porque tiene que ver con la obra mayor de Cristo, que es la salvación. Generalmente la cristología se separa, no trata mucho ese tema, porque ese tema lo trata la soteriología. Sus obras y su personalidad, no su obra principal que es la salvación, usualmente se trata bajo la cristología. Es decir, que cuando hablamos de la salvación, en resumidas palabras, para que vayan entendiendo cómo la teología trata estos temas. Cuando se habla de Cristo, pensamos inmediatamente en la obra principal de Cristo. ¿Cuál es la obra principal de Cristo? La expiación por nuestros pecados, ¿cierto? La expiación. ¿Qué significa expiación? Cubrir, kafar. Él cubrió nuestros pecados. No es que los ocultó, sino que Él cubrió con su sangre para limpiarnos. Él fue el sacrificio perfecto. Pero ese aspecto de Cristo lo trata ¿qué? ¿Qué rama de la teología? La soteriología. Soter significa salvador. Soteriología, salvación. Soteriología, el estudio de la salvación. Pero la cristología trata de sus otras obras y de su personalidad, de su persona. ¿Ok? Por eso no vamos a ver todos los aspectos de la cristología, sino pasaríamos muchas semanas antes de entrar a los evangelios. Pero lo que sí vamos a ver son algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a entender cuando entremos a los evangelios, ciertas cosas nos van a ser mucho más familiares y vamos a lograr entenderlas. Y lo primero que tenemos que entender es de quién hablamos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor Jesús? Y por eso tenemos que definir un poco los nombres con que Él es mencionado en la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas personas piensan que Cristo era el segundo nombre de Jesús. Es decir, que María y José, cuando nació Jesús, vamos a ponerle Jesús. ¿Y qué segundo nombre le ponemos, María? Pongámosle Cristo, como el tío Cristo, ¿no? No. Cristo realmente es un título de Él. Ya vamos a mencionar qué significa esto. ¿Qué significa la palabra en sí? Cristo, que para nosotros es tan familiar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos del Señor Jesús, Jesucristo. Hablamos de mi Cristo, mi Rey, ¿verdad? Y de alguna forma hemos llegado, algunos, no todos, algunos conocen más de la Biblia, a pensar que eso es como un nombre de Jesús, ¿no? Su verdadero significado solo puede entenderse cuando se concibe en relación al pueblo de Israel. Es decir, que nosotros tenemos que entender qué comprendía el pueblo de Israel de esta palabra Cristo. Porque precisamente de ese pueblo, de donde viene la salvación, es que viene el concepto del Cristo, el Cristo. Es aquel que viene a ser lo que ni el pueblo del Antiguo Testamento, ni sus representantes ungidos, esa palabra está relacionada precisamente con Cristo, podían hacer. ¿Cuáles eran los representantes del pueblo de Israel? Para que vayan entendiendo. Los principales representantes. A ver si alguno se aventura a mencionarlos. ¿Cuáles eran los representantes del pueblo? Muy bien, los sacerdotes. ¿Quién más? Muy bien, ¿quién más? No, para nada. ¿Viste? Así como... ¿Quién más? Muy bien hasta el principio, ¿eh? Los sacerdotes, los profetas, ¿quién más? ¿Los qué? ¿Estás hablando en lengua? No. Sí, te entiendo. No. No, bueno, vamos rápido. Los reyes. Acuérdense, eran los tres principales representantes del pueblo. Los profetas, repitan conmigo, los profetas, los sacerdotes y los reyes. Básicamente, para ir avanzando, el Cristo debía
debía de alguna manera representar estos tres. El sacerdote, el profeta y el rey en el Antiguo Testamento eran en cierta manera los tipos, las figuras de lo que sería el ungido, el Cristo. En este sentido, Jesús de Nazaret es aquel ungido por el Espíritu Santo. No cualquiera podía ser el Cristo, no habían otros Cristos, El Cristo vendría a cumplir estos tres aspectos, los aspectos de sacerdote, el sacerdote verdadero, el profeta verdadero, el rey verdadero. Y Jesús de Nazaret es aquel ungido por el Espíritu Santo de Dios. Nota, por ejemplo, qué es lo que dice la Biblia allí en Mateo capítulo 10, versículo 38. Leo rápidamente porque tenemos mucho que avanzar hoy día. Dice, cómo Dios, está allí Pedro hablando, ¿no? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Repito, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret. ¿Para qué lo ungió? Para ser el Mesías. El Mesías. O Cristo. La palabra Mesías o Cristo es exactamente lo mismo. Nada más que Cristo es la forma griega de Mesías. ¿Ok? Cuando hablamos de Cristo es la forma griega de decir lo mismo para los judíos, el Mesías. Me nota, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 41, donde la Biblia nos aclara precisamente este concepto. Dice, halló primero a su hermano Simón. Estamos hablando cuando fueron, ¿cierto?, los discípulos habían visto a Jesús. Entonces halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y como es particular de Juan, siempre con sus paréntesis explicando ciertas cosas, porque el Evangelio de Juan es un evangelio universal, para que todos entiendan. Todos entiendan. ¿Por qué? Porque no solamente judíos iban a leer el evangelio universal. Entonces dice, mira, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es decir, que cuando en la Biblia aparece la palabra Mesías o Cristo, se está hablando exactamente de lo mismo. Es el ungido, es el ungido. ¿El ungido de quién? De su pueblo. De su pueblo. Nota lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 4. Recuerda, la teología, en este caso estamos hablando de la cristología, siempre nos vamos a referir a la Biblia. Indefectiblemente tenemos que ir a la Biblia, porque es la Biblia la que nos está enseñando qué es técnicamente, de qué se trata este tema, ¿no? En Romanos capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente, que son israelitas, dice Pablo, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, nota lo que dice aquí, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, es decir, de esa raza, ¿vino quién? Vino Cristo, el cual es Dios. Esto es importante, más adelante vamos a hablar acerca de la deidad de Cristo. ¿Viste? Dice que Cristo, ¿quién es? Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo básicamente de que el Espíritu Santo ungió a Cristo con poder para precisamente cumplir este rol. ¿Cuál era este rol? El Mesías. El Mesías. Y este Mesías vino a su pueblo, no a otro, a su pueblo. La salvación viene de los judíos. Nota cómo lo dice el Señor claramente ahí en Juan, capítulo 4, versículo 22. Juan 4, 22. Dice, vosotros, le dice a la mujer, a la samaritana, ¿te acuerdas cuando tiene la conversación con la samaritana? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le dice entonces? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
Esta frase puede significar o puede tener muy poca trascendencia si leyéndola así como así, sin darle la importancia que merece. Lo que Cristo le está diciendo es que a los judíos se les dio una forma de culto, que los samaritanos, producto de la invasión asiria, eran medio hermanos de los judíos, se habían separado y cada uno tenía su propia forma de adoración, precisamente producto de toda esa sincretismo, es decir, unión de creencias que se formó, y los samaritanos lamentablemente perdieron la orientación, aunque eran medios hermanos de los judíos. Pero los judíos le dice, en este caso el Señor, que era un judío, le dice, nosotros, ¿ve? Él es judío, nosotros adoramos lo que sabemos. Esto es muy importante. De ahí que era tan importante que se respetara la forma de adoración que Dios le dio a Moisés como instrucción para que se hiciera de esa forma, porque esa forma tenía un propósito. Tenía un propósito que era ¿qué? Apuntar hacia el Cristo, hacia el Cristo. Tenía ciertas reglas que debían hacerse tal como era, más adelante lo vamos a ver, tal como era el modelo. El modelo. Si ellos vieron un modelo, quiere decir que ellos en sí, cuando hicieron el tabernáculo en el desierto, cuando hicieron el templo en Jerusalén, ese no era el verdadero, era simplemente una imitación de un modelo. ¿Ves? Cuando tú, por ejemplo, tienes un modelo, es decir, vamos a poner a alguien como modelo y vamos a traer un artista famoso para que pinte el retrato. Cuando vemos el retrato ahí, ¿el retrato es el verdadero? No, hay un modelo, el modelo es el verdadero, el retrato es una imagen del verdadero, ¿ok? La salvación viene de los judíos, está el Señor específicamente apuntando a la adoración levítica, es decir, la adoración de los sacerdotes levitas, que tenían cierta instrucción, ciertas fiestas, todas ellas apuntaban a una persona, el Mesías, ¿ok? ¿Perfecto? Ese Mesías que sería el profeta verdadero, el sacerdote intercesor, el rey soberano, ¿ok? Es por eso que el Antiguo Testamento nos habla de esas tres funciones. Nos habla de esas tres funciones. Que cada uno tenía un rol en particular. Por ejemplo, vamos a ver cómo esos roles se cumplen en Cristo, ¿ok? Como el Mesías verdadero. Nota lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el Mesías debía ser el verdadero, no quiere decir que los otros no eran verdaderos profetas, eran enviados por Dios, pero apuntaban a uno mayor, que era el profeta por eminencia, Cristo, el sacerdote por eminencia, Cristo, y el rey por eminencia. Pero ¿notas algo en particular? En el Antiguo Testamento, cuando un rey quiso hacer sacrificios como lo hacía un sacerdote, tuvo problemas. Perdió el reino. ¿Quién fue ese? Saúl. Algunos pueden decir, pero ¿por qué tanto? ¿Cómo fue tanto lo que hizo Saúl? Algunos pueden incluso justificar lo que hizo. Saúl estaba buscando la bendición ¿de quién? Por eso quiso hacer el sacrificio. Pero fue muy grave y se le adjudicó como un pecado de soberbia. ¿Te acuerdas? Fue un pecado de soberbia. ¿Por qué fue tan radical el Señor por medio del profeta? Porque solo el Cristo puede ejercer la labor de sacerdote, profeta y a la vez rey. Nunca un rey en el Antiguo Testamento se le permitió ser sacerdote porque el sacerdocio era de los levitas. Más adelante, después de Saúl, el reinado pertenecía a la tribu de Judá. ¿Cierto? ¿Los reyes de dónde venían? No de los levitas, ¿verdad? Entonces, ¿podía un rey ser un sacerdote? No. Solo el rey fue profeta, Saúl entre los profetas, pero no podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Eso solo era ¿para quién? Para el Cristo. Para el Cristo. Muy bien. El profeta tiene el particular oficio de llevar, es el particular oficio del profeta, llevar la voz de Dios. Moisés predijo que un profeta como él mismo, sería levantado en Israel, como él mismo.
en trascendencia con respecto a lo que Moisés fue encomendado, la ley. ¿Ves? A Moisés se le dio algo trascendental para el pueblo de Israel, que es la base del judaísmo, que era ¿qué? La ley del Antiguo Testamento. Entonces Moisés dice, bueno, un profeta como yo se levantará, dice Moisés, se levantará en relación a esto. Precisamente después con el desarrollo de la Escritura nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Y con la revelación progresiva, es decir, de a poco que Dios fue dando, nos dimos cuenta que la ley no era para salvar al hombre, sino que la ley denunciaba el pecado del hombre, ¿verdad? Pero allí en el Sinaí, Dios usó un profeta. ¿Cuál era ese profeta? ¿Cómo se llamaba? Moisés. Moisés, ¿eh? Y él dijo, Moisés predijo, que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Lo dice exactamente en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 15. Nota las palabras de Moisés. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, ¿qué dice? ¿Lo buscaron o no? A él, Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Traten de poner los textos, chicos, porque tengo que ir rápido. Deuteronomio 18:15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, esa frase subráyala, es importantísima. Está relacionado exclusivamente con el Mesías. Nota que está hablando en singular. Dice profeta o dice profetas. Profeta. Ahora, ¿eso significa que solamente Dios levantó un solo profeta desde que Moisés estuvo en el Sinaí? No, levantó varios profetas. Pero obviamente, al ser singular, Moisés está hablando de alguien en particular. Dice que ese profeta no sería cualquier profeta, sino que sería de medio de ellos. Es decir, que ese profeta, al igual que ellos, sería ¿qué? Judío. De tus hermanos. Como yo te levantará Jehová, tu Dios. Y esta frase es muy importante que la subrayen. Dice que a él debían, ¿qué? Tenían la responsabilidad de oír. A todos los profetas tenían la responsabilidad de oír, pero a él en particular debían prestar muchísima atención. No significa con esto que a los demás no, pero está apuntando que ese profeta en particular, ellos tenían que poner mucho cuidado, porque era un profeta particular. Cuando se le apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración a los discípulos, me estoy refiriendo a Mateo capítulo 17, vayan a Mateo capítulo 17, en el versículo 4, aparece precisamente allí Moisés y Elías con el Señor, representando tanto la ley y los profetas. Moisés y Elías. Y nota lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 4. Pedro, ¿cierto? Como siempre, se adelantaba, él vio todo eso, fue invitado a estar allí, vio que apareció Moisés y Elías, el Señor se transfiguró, se mostró con toda su gloria. Señor, le dijo Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oíd. ¿Nota la similitud con Deuteronomio 18? Versículo 15, ¿cuál es la similitud? A él oíd. No significa que no debían oír a Moisés. No significa que no tenían que oír a Elías. Moisés representa ¿a quién en el Antiguo Testamento? La ley. ¿Elías quién representa? Los profetas. Es decir, no significa que no tenían que prestar atención al Antiguo Testamento. Pero en particular ahí estaba el Hijo amado, que al igual que en Deuteronomio había sido prometido, a él debían ¿qué? Oír. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue ungido con poder, cuando le dijo a Juan el Bautista, le dijo,
Juan, bautiza, me conviene que así sea, y el Espíritu Santo descendió en él, sobre él como paloma, ¿cierto? También apareció una voz, ¿cierto? Pero no se dijo en ese momento particularmente esto aquí, que estaba a punto de acontecer previo al martirio del Señor Jesucristo. A él oíd, a él, prestad atención, él es el Mesías, a él oíd. A Pedro le quedó muy claro, que el profeta anunciado por Moisés era Cristo, era Cristo. Yo no sé si por esta situación le quedó claro, obviamente por la enseñanza de Cristo, pero él estaba presente cuando escuchó esta voz, a él oíd. Pero nota cuando él da su mensaje, ese mensaje poderoso después de que el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, versículo 22, Pedro dice lo siguiente, mira, nota lo que dice Pedro, porque Moisés dijo, Hechos 3, 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué? Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que hablare. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ahí notas la trascendencia de este profeta. No es que este profeta iba a decir cosas que iba a poner en desmedro lo que los otros profetas dijeron. Pero lo que los otros profetas dijeron apuntaban precisamente al gran profeta, que no podía ser desestimado bajo ningún punto de vista. Si el que no oía a ese profeta sería desarraigado del pueblo. Versículo 26. A vosotros primeramente, dice Pedro, es decir, a los judíos, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ves por qué era la trascendencia de este profeta? Repito el versículo 1, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. ¿Y quién era ese profeta según Pedro? El Cristo. El Cristo que ellos habían, ¿qué? Crucificado. Notas que después de que Pedro predica esto, muchos de los judíos dijeron, ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, ¿y ahora qué haremos? Porque el profeta que nosotros debíamos escuchar, nosotros no lo crucificamos. Ok, ves el aspecto de profeta, él es el profeta. En el aspecto del sacerdocio, nota eso, el sacerdocio. Un sacerdote tiene la función principal ¿de qué? De interceder. ¿Ok? Él es el sacerdote por eminencia. Él no solo intercedió por nosotros con un sacrificio y con sangre ajena. Él intercedió por nosotros con su propia sangre, como el cordero limpio y el cordero sin mancha. Nota, por ejemplo, Hebreos capítulo 8, versículo 1, cuando nos habla del aspecto de Cristo como profeta. Mira, perdón, como sacerdote. Mira, nota. Dice capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, dice el escritor de Hebreos. Estoy en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos que tal sumo sacerdote. Y mira cómo se desarrolla lo que va a enseñar el escritor acá. Tenemos tal sumo... Porque él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos tratando. El libro de Hebreos es un libro muy complicado, y el escritor sabe que lo que él está diciendo es complicadísimo para la audiencia. Entonces dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos tratando, dice él. Es decir, en resumidas cuentas, quiero que entendamos esto, es como que él dijera, quiero que ustedes puedan comprender al menos este aspecto, porque es muy, muy profundo lo que estamos hablando. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él hace alusión a sentarse como un soberano, porque el sumo sacerdote jamás podría haber hecho eso en el lugar santísimo. El sumo sacerdote, cuando entraba a entregar sacrificio una vez al año por los pecados, él tenía que poner incienso para que se llenara de humo
y de alguna manera se cubriera el altar. Él rociaba con la sangre del sacrificio y él jamás podía haberse sentado. Eso hubiese sido una forma displicente del sumo sacerdote. Es más, el sumo sacerdote debía retirarse. Vamos a suponer que aquí estaba el cortinaje que separaba, ¿cierto? El velo que separaba el lugar santísimo. Él rociaba la sangre y debía irse sin mirar el santuario. De esta manera debía irse. De esta manera. De esta manera. Si se caía, ay, ay, ay. Pero debía, ¿por qué? Porque él era un siervo y un siervo con muchas falencias. El sumo sacerdote debía lavarse antes de entrar a ese lugar porque él sabía que era pecador. ¿Ok? Pero dice que Cristo, este tal sumo sacerdote, se sentó a la diestra de Dios. Porque él no solo es sacerdote, es también ¿qué? Rey. ¿Ok? Ahora mira, tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Nota lo que está diciendo, el verdadero, no el que hizo Moisés. El que hizo Moisés era ¿qué? Una figura del verdadero. El que hizo el Señor. Y nota lo que dice el escritor, y no él. ¿Ves? Moisés tenía artesanos, convocó artesanos, los mejores artesanos, dice, háganlo como el modelo, tal como dice el modelo, de la misma manera como está el modelo. Pero al fin y al cabo era un tabernáculo hecho por hombres, Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ahora se está refiriendo a Cristo, es decir, si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la tierra tenían una tribu, eran los levitas. No tendría ese ministerio de sacerdote si él no hubiese ascendido a los cielos. Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se los advirtió el mismo, ¿quién? Moisés. Esto es figura, le decía Moisés. Son figuras. Cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, dijo Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas de que él ¿qué haría? Pondría la ley ahora en nosotros, el nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, es decir, el primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. ¿Ven? Tenemos tal sumo sacerdote. Su sacerdocio, por lo que venimos relatando, es diferente al de Aarón. Es según un orden que encontramos a un personaje que se habla muy poco de él en Génesis, en el capítulo 14, 18 al 20. No lo vamos a ver, Génesis, pero anótelo en Génesis para que después lo lean en casa, 14 del 18 al 20. Pero Hebreo nos habla precisamente de este sacerdote rey, y lo dice en un capítulo anterior, en el capítulo 7. Nota cuando nos habla de este Melquisedec, ¿ok? Dice versículo 1. ¿Ves? Por eso que en el capítulo 8 dice, bueno, el punto de lo que venimos hablando, ¿ves? Porque Melquisedec es un tema complicadísimo. Y venía precisamente hablando de este tema que obviamente alguno a lo mejor lo habrá quedado mirando, ¿cierto? Cuando él estaba escribiendo esta carta les habrá imaginado, alguno cuando fue leída esta carta le habrá salido humo de la cabeza, no sé. Melquisedec dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que más tarde sería Jerusalén, es decir, en Génesis cuando Abraham se encuentra con Melquisedec en Salem. Salem es la que posteriormente sería ¿qué? Donde estaría después precisamente erigido el templo.
el templo de Israel, ¿no? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Nota la particularidad de este Melquisedec, a diferencia del sacerdocio arónico. Este Melquisedec era sacerdote de un Dios falso, ¿del Dios qué? Pero también era ¿qué? ¿Nota lo que dice? ¿Qué? Era un rey. Era rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ven la particularidad de este Melquisedec? A diferencia de lo que pasaba con los judíos, este Melquisedec sí tenía la autorización de cumplir dos oficios. ¿Qué? Sacerdote y rey. Sacerdote y rey. El sacerdote y rey del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec. Le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, es decir, esto es rey de paz. Mira lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. No significa que este Melquisedec, que era figura de Cristo, no tuviera padre, ni madre, ni genealogía, pero no se menciona. ¿Por qué? Porque tenía un propósito al no mencionar esa genealogía. En el Antiguo Testamento se cumplió un propósito, que fuera figura perfecta del Mesías rey y sacerdote, porque como este no tiene padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanece ¿de qué manera? Como un sacerdote para siempre. Porque no tiene ni principio ni fin. Permanece como sacerdote para siempre. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Está hablando ahora de Cristo, de otra tribu, de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió en el altar. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Versículo 15. Y esto es aún manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién? De Cristo. Se da testimonio de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre. No según el orden arónico, sino según el orden ¿de quién? De Melquisedec, que era también ¿qué? Rey. ¿Ven que era difícil de entender todas estas cosas? ¿Ah? Alguno habrá dicho, déjame ir a tomar agua primero, devuelvo, ¿verdad? Pero más o menos se entiende, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Se dan cuenta del aspecto de Cristo como sacerdote? No es un sacerdote según Aarón. Aarón era un tipo de Cristo. Melquisedec era un tipo de Cristo, pero también sirvió como un orden distinto de sacerdocio establecido por Dios, que no tiene principio ni fin, así como el sacerdocio de Cristo no tiene principio ni fin. Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aarón terminó su sacerdocio. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se terminó esa dispensación. Hoy en día, por más que alguien sea descendiente de Aarón, no tiene permiso para ejercer ningún tipo de sacrificio. Ya no, ese sacerdocio está caducado. Sí, terminó. Pero el sacerdocio de Cristo continúa o no, intercediendo, ¿no? Para siempre. Porque Él es sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? El de Melquisedec. ¿Ok? Perfecto. Ya entendieron esa parte. Melquisedec era un rey. Cristo también es rey. El tercer gran oficio de Cristo es precisamente el rey. Y fue profetizado precisamente por los profetas como Jeremías. Nota lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 5. Dice lo siguiente. Jeremías dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ahora, ¿por qué lo dice Jeremías? Porque en el contexto de Jeremías, ¿cómo eran los reyes?
¿Cómo eran los reyes descendientes de precisamente de la tribu de Judá, los descendientes de David? ¿Cómo eran esos reyes? ¿Buenos o malos? Malos. ¿Cierto? Escúchame una cosa. Si Dios le prometió a David que habría un rey justo, pero mira estos reyes, si habían hombres piadosos que conocían la Escritura, decía, pero mira estos reyes, estos son los reyes que nos prometió el Señor. En ese contexto, Jeremías como profeta profetiza que un día vendría un renuevo de David, y ese renuevo sería justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia en la tierra. Ya nuestro sumo sacerdote pagó el precio para que esto sea efectivo. Hay juicio y justicia en la tierra, pero se evidenciará ¿cuándo? En el tiempo posterior, en el tiempo del milenio, se cumplirá totalmente ese pacto prometido, esa promesa, ¿no? Ahora bien, Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla precisamente de ese rey de justicia que vendría. Y dice en el versículo 9 de Zacarías, en el capítulo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y el rey de Israel entró por las calles de Jerusalén y el pueblo gritó, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y a la semana ese mismo pueblo está gritando, crucifícale. Crucifícale. Su reino procedió de Dios, pero por medio del linaje de David. Por eso él podía ser rey. Gabriel dijo a María lo siguiente. Nota lo que le dijo a María en Lucas 1:32. Dice, este será grande. Todavía María no tenía a Jesús, ¿no? Todavía el Espíritu Santo no había puesto en el vientre de María para que concibiera a Jesús. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando veamos la genealogía nos vamos a dar cuenta. Políticamente hablando, tanto por María como por José, Jesús tenía derecho al trono, porque era descendiente de María y José de Judá. Por derecho él podía acceder al trono. Y a María el ángel Gabriel le dice eso, ¿no? Él vino a cumplir la promesa hecha precisamente a su padre David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le hace esa promesa a David. Era un pacto con David. Y le dice así, 2 de Samuel 7, 16, y será firmada tu casa. ¿Qué le está diciendo con esto? Tu reinado, tu reino será firmado. Si no sucumbirá, no se vendrá abajo, le está diciendo. Y será firmado tu casa y tu reino para siempre. Tu casa, tu descendencia, tu reino, para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente. Eternamente. Eso no se cumplió en esos reyes descendientes de Judá que vinieron precisamente los babilonios y se los llevaron cautivos. ¿Verdad? Hoy en día los judíos no se la cumplió esa promesa, pero cuando venga el Mesías a reinar literalmente, porque Él reina, porque Él es Dios, Él es soberano, amén, pero Él vendrá literalmente a ocupar el trono de David en Jerusalén, en su segunda venida. Cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, pasarán 7 años de tribulación. Apocalipsis capítulo 19, el fiel y el verdadero vendrá en el caballo blanco y con él los ejércitos celestiales y destruirá a los que se van a juntar en la gran batalla de Armagedón y Él establecerá ese trono, el trono que se le prometió ¿a quién? A David su padre. Y dice que ese trono sería por algún tiempito nada más, eternamente, eternamente, ¿ok? Bueno, eso con respecto a Cristo, el ungido. Él es el ungido, ¿ves? Él es el rey. ¿Qué más? ¿Y qué más? Profeta. Él es el rey, sacerdote y profeta. O el profeta y sacerdote y rey. ¿No? A eso se refiere cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Mesías. Si cada vez que tú te vengas cuando tú leas en la Biblia, Él es el Mesías. A eso nos estamos refiriendo. Es el sumo sacerdote, Él es el rey, Él es el profeta.
¿Profeta prometido por quién? ¿Por quién? No me mezclen Melquisedec. ¿El profeta prometido por quién? A ver, hagan un rewind. Perfecto. Es una matea. Es una matea. Por Moisés. Por Moisés, acuérdense. ¿Por quién fue prometido? ¿A quién se le dijo que vendría un profeta? Moisés lo dijo. Moisés lo dijo. ¿Verdad? Ahora, ¿a quién se le prometió que tendría un reino eterno? ¿A quién? A David. ¿Verdad? Y el libro de Hebreo nos explica el aspecto de su sacerdocio, que es un sacerdocio según el orden de Aarón. No se olviden, ¿sí? Bien, de Melquisedec. Bien, no los puedo agarrar, No los puedo agarrar. Muy bien. Jesús. Recuerden que estamos hablando de los nombres que aparecen en la Biblia respecto a Cristo. Jesús ya es un nombre propio, ¿no? Pero ¿qué significa este nombre? Es importante. Si bien es un nombre común, pero en él tiene una trascendencia distinta. Es el nombre dado al Hijo encarnado de Dios. Noten cuando hablamos de encarnado, estamos diciendo que el Hijo de Dios existió también previamente. Es decir, que hubo una preencarnación. Hubo una preencarnación y Él se encarnó. Es el nombre de Jesús encarnado. Es decir, antes este nombre no estaba, pero sí habían tipos de Él. Por ejemplo, Josué es el nombre Jesús. Y Josué es un tipo también. Es el tipo del libertador. El sacerdote Josué es un tipo de Cristo, el sumo sacerdote. Pero eso era un misterio en el Antiguo Testamento. El ángel le dice que ese nombre debía llevar. Ese es el nombre dado al Hijo encarnado de Dios. Nombre dado antes que naciera. Por sugerencia divina. Mateo capítulo 1, versículo 21, nos da luz de su significado, del significado de este nombre, Jesús. ¿Por qué se le puso Jesús? Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ahora ves, el por qué que hay aquí es porque está respondiendo tácitamente una pregunta que surge, ¿no? Y Jesús, ¿y por qué? ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él, ¿qué? Salvará a su pueblo, es decir que en su nombre está implícita la idea de salvación. Esto mismo lo puedes comprobar tú, ¿cierto? Allí en Lucas capítulo 1, versículo 31. Jesús es la forma griega de Yeshua, de Yeshua, que significa el Señor es mi salvación. ¿Qué significa? O la salvación es del Señor. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Jesús, Jehová salva, Yeshua, es la forma griega de esa palabra hebrea, ¿no? Después de la resurrección llegó a ser una práctica común, muy común, juntar el nombre humano con el título de Cristo, o los títulos de Cristo y de Señor, ¿no? Ahora podría ser proclamado confiadamente como el Cristo prometido, el Mesías. Antes que pasara mucho tiempo, Cristo vino a estar tan unido a Jesús como Jesucristo o Cristo Jesús, que casi vino a ser parte de su nombre, como decíamos. Por ejemplo, nota lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38 dice esto, ¿no? Pedro hablando, dice, Pedro les dijo, Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, en el nombre de Jesús, que significa, ¿qué? Jehová salva, el Cristo, el ungido prometido por Dios, quien es el sumo sacerdote, quien es el rey y que es el profeta prometido. ¿Para perdón de qué? De pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Nombre Jesús. Muchos más versículos para hablar de esto, pero estamos yendo rápido. Tercer nombre importante referente a Cristo que se dio y se profetizó acerca de él. Él es el Emmanuel. Esta transliteración del hebreo Immanuel significa Dios con nosotros. Ya ustedes lo saben, ¿no? Pero es importante mencionarlo en cristología. La palabra se encuentra primero en Isaías, capítulo 7, versículo 14.
donde dice lo siguiente, 700 años antes de que viniera Cristo, estamos hablando de 700 años antes, 7 siglos antes, el profeta dijo lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál sería esta señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es decir, Dios venía a estar con nosotros. En Mateo esta profecía es claramente atribuida a Jesús, para que no haya ninguna duda. Nota lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Mira lo que dice ahí en Mateo 1, 18, hablando de esta profecía que 700 años antes había sido dada. Mira, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, ¿hijo de quién? ¿Ves? Por medio de José, su padre adoptivo, él tenía derecho al trono. Alguien podría decir, pero era su padre adoptivo, pero María también, era también descendiente de David. José, y mira lo que le dice: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 23, Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ves? Le dice el ángel a José: José, no tengas temor de recibir a María. Ella no te ha engañado. Lo que en ella hay ha sido concebido por el precioso Espíritu Santo. ¿Ves la escena, lo maravilloso que es? Si recuerda, esta es la profecía de Isaías, José, que el Emmanuel vendría. Tienes el privilegio de que esa mujer tiene a Dios en su vientre. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, El nombre implica, nota tú, deidad. Dice Dios, pero también otro aspecto, encarnación, con nosotros. Notas, o sea, Emmanuel tenía también un aspecto teológico que muchas veces puede pasar por alto. Es Dios, pero con nosotros. Dios hizo su tabernáculo en esta tierra. Dios siempre está con nosotros, porque Dios no puede no estar en todo lugar, porque Él es omnipresente. Pero el aspecto de la profecía de Isaías es que Dios estaría a la par con nosotros, como uno de nosotros. El Dios invisible se haría visible en Cristo. Y dicen sus discípulos, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto que estamos mencionando nos va a llevar a otro aspecto de la cristología. Si Cristo es Dios y Dios es eterno, entonces debemos hablar del Cristo preencarnado. Es decir, ¿dónde vemos a Cristo antes? Cristo preencarnado, antes de su encarnación, antes de que viniera a esta tierra. Charles Ryrie, el famoso teólogo y también autor de muchos libros, entre ellos de la teología básica de Ryrie. Si ustedes quieren comprarla, díganme, yo les puedo mandar el link. Es un libro muy sencillo, de teología muy sencilla, que les permitiría a ustedes tener una base para estudiar en casa. Bueno, Charles Ryrie define y aclara sencillamente este concepto de la preencarnación, para que no lo confundamos, aunque tiene sí algunos aspectos que de alguna manera tiene relación con lo que muchos piensan cuando se habla de la preencarnación, pero él quiere aclarar bien el concepto. Dice, la preexistencia o la preencarnación significa que él existió antes de su nacimiento. Dice, eso es lo principal. Para algunos escritores significa que él existió antes de la creación y antes del tiempo. Y esto es verdad. Pero hablando estrictamente, preexistencia no es sinónimo de eternidad. Y esto es importante que lo entendamos cuando hablamos de la preexistencia. Prácticamente hablando, representa un concepto similar, por cierto.
Puede representar un concepto, pero no estrictamente no está hablando de su eternidad. Sí está hablando de que Cristo no vino a existir cuando nació. Él ya existía antes. Para hablar de su eternidad tenemos que hablar de Cristo como Dios. Y en la preencarnación se habla de Cristo como Dios, por lo tanto, tangencialmente o como un anexo, se entiende también que en su preexistencia, cuando Él se manifiesta en el Antiguo Testamento, también se manifiesta no como cualquiera, no como un ángel, no como una emanación. Él se presenta como Dios, y Dios es, ¿qué? Eterno. ¿Ok? Pero cuando hablamos de la preexistencia, no estamos específicamente hablando de la eternidad, aunque representa un concepto similar, porque la negación de la preexistencia casi siempre incluye una negación de la eternidad y viceversa, ¿no? Algunos cuando, por ejemplo, algunas sectas que han surgido diciendo que por ejemplo, Cristo realmente no es Dios, sino que es una creación de Dios, y otros que, por ejemplo, que le restan cierta importancia a la parte espiritual del nacimiento de Cristo y lo tildan simplemente como un gran profeta. Lo estudiamos ya cuando estuvimos hablando un poco de apologética, ¿no? Que tienen duda del Cristo histórico, ¿no? ¿Verdad? Ok, bueno, pero Cristo, básicamente no, a lo que vamos a hablar ahora es de la preencarnación de Cristo. La Escritura nos dice que cuando Manoa, ¿quién era Manoa? A ver, ¿se acuerdan de Manoa? ¿Quién era Manoa? Uno que tenía varias manos, ¿no? No. ¿El papá de quién? De uno que era bien fuerte, que tenía el pelo largo. Ese mismo, ese mismo. Tengo que mostrar mis músculos para que se acuerden de Sansón, por favor. Manoa, se le anunció el nacimiento de Sansón, ¿se acuerdan? Se genera la siguiente conversación, que es muy importante allí. Vayan a Jueces capítulo 13, versículo 15. Jueces 13, 15. Mira lo que dice allí. Jueces 13, 15. Dice, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová. Se le presenta al ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová. Un testigo de Jehová te diría, ¿ves? Él es un ángel. Es el ángel de Jehová. Un testigo de Jehová te diría, ¿ves? Como él es simplemente una... Él fue creado porque todos los ángeles fueron, ¿qué? Creados. Pero vamos a entender quién es el ángel de Jehová. Si te ruego, nos permitas detenerte, se le presenta a veces el ángel de Jehová, le anuncia la venida de este muchacho llamado Sansón, dice, te ruego, le dice Manoa, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Dice, quédate a cenar con nosotros. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Hasta aquí, por ejemplo, ¿viste? Cualquiera podría decir, este se está, de alguna manera, abstrayendo de Dios. ¿A qué le dice? ¿Ofrécelo a qué? A Jehová. Dice, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa, nota lo que dice la Escritura, que aquel fuese, ¿quién? El ángel de Jehová. Versículo 17, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, niños, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ahora nota, mira, hasta aquí, para un poquito. El ángel que hizo, subió en la llama, ¿verdad? Esto podría haber sido una ofensa tremenda. ¿Por qué? Porque si él era un ángel común y corriente, el ángel común y corriente se habría interpuesto entre ¿qué? Entre el sacrificio de adoración a Dios. Esto hubiese sido digno de castigo. Ah, pero no para el ángel de Jehová. ¿Por qué? Mira, más adelante explica por qué. Mira, dice, y el ángel dice, mira,
porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah por este hecho que era el ángel de Jehová. Y mira lo que dijeron. Y le dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios, ándale. Gracias, Zelda. Me hiciste la segunda. Ándale. Es decir, que se dieron cuenta que ese ángel de Jehová, ¿quién era? Dios. ¿Y cómo respondió el ángel de Jehová cuando le preguntaron por su nombre? El ángel de Jehová le dijo que él era admirable su nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Ahora nota en Isaías capítulo 9, cuando se profetiza de Cristo, del Hijo que vendría. Mira, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Estamos viendo allí al ángel de Jehová. ¿Ok? Ese ángel de Jehová está diciendo que su nombre es... Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Verdad? Es decir que el ángel de Jehová, que era Jehová mismo, dice que él es admirable. Y Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese hijo sería llamado el Padre eterno. ¿El príncipe de qué? De paz. El ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová dijo que se llama admirable. El niño que nacería es admirable. Entonces el niño que nació era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Era el Cristo encarnado. ¿Notas? Es decir que Cristo estaba allí con Manoah. ¿Ves? Cristo estaba allí con Manoah. Cristo es el que sube allí. Por la ofrenda. Tremendo, ¿verdad? La preencarnación de Cristo nos asegura su deidad. Porque cuando hablamos de preencarnación, si bien técnicamente estamos hablando de no necesariamente la eternidad, pero cada vez que vemos la preencarnación, generalmente se hace una alusión a su eternidad, ¿ves? Porque si Él es Jehová, Él es el eterno. ¿Notas que cuando se menciona a este que es llamado admirable, dice que Él es el Padre eterno? Él es el Padre eterno. Es el príncipe de la paz porque vino a hacer la paz entre el hombre y Dios. Ok, entonces Cristo nos asegura, cuando hablamos de la preencarnación de Cristo, nos asegura de su deidad. Y no solo que Él existió previamente su paso por esta tierra. Ya que algunos confunden el título de ángel de Jehová como si se tratara de una criatura. No, Él es el Dios preencarnado. Hablamos proféticamente de la restauración de Israel, o hablando proféticamente de la restauración de Israel, en Zacarías capítulo 12, versículo 8, aparece el siguiente texto. Me puse nervioso porque ya me quedan 5 minutos, quiero apurarme en estos 5 minutos. Vayan rápido allí, mira. Zacarías 12, 8. Nota lo que dice allí. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Nota la comparación? Como Dios, como el ángel de Jehová. ¿Notas la atribución? A ambos son como sinónimos, ¿ves? Como Dios, como el ángel de Jehová. Delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré. Nota esa expresión, antes, perdón, que no se me puede escapar. El ángel de Jehová, ¿qué dice? Delante de ellos. Está hablando de una batalla y del ángel de Jehová delante de ellos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora nota, rápidamente, nota, versículo 8. Lo primero que tenemos que entender, dice como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice, en aquel entonces habrá una batalla, dice, ¿no? Dice allí el profeta.
El profeta Zacarías habla de una batalla que se juntará precisamente allí. Es una batalla muy particular donde precisamente aún las personas más débiles serían fuertes. Allí el que fuere débil, dice, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Serían poderosos para enfrentar esta batalla, como Dios, como el ángel de Jehová que iría delante de ellos. ¿Ok? Perfecto, ok. Nota, como Dios, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Si le está profetizando que un día todas las naciones van a venir contra Jerusalén y que el ángel de Jehová estará allí presente. Fuerte estará el ángel de Jehová, ¿no? Apocalipsis 19:11. Deja tu dedito allí en Zacarías y anda Apocalipsis 19:11. Nota lo que dice allí. Entonces vi, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, coronas, porque él es el rey, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el profeta. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Y quién iba adelante? El Verbo, el ángel de Jehová, fuerte, ¿no? Dándole fortaleza a su pueblo. El más débil de ellos sería como David, en esa gran batalla llamada la batalla de Armagedón. Volviendo con tu dedito atrás a Zacarías, nota lo que dice en el versículo 10 de Zacarías 12. Y mirarán a mí. Es decir, en ese momento, cuando el Señor venga, ¿ves? Vino el arrebatamiento, ¡yuc!, se llevó a la iglesia. Vienen los 7 años de tribulación, el anticristo hace un pacto con Israel, vuelven a entregar su sacrificio. A la mitad de los 3 años y medio, él rompe el pacto, y que él quiere ser adorado como Dios. Y entonces algunos no quieren eso, y comienzan los conflictos entre las naciones, y llegan ahí a Jerusalén, al Valle de Megido, todas las naciones a reunirse para la gran batalla, la batalla del Armagedón. Y de pronto aparece la señal del Hijo de Dios en los cielos. El Hijo de Dios ya arrebató su iglesia, y viene el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, sus ojos como llama de fuego, desde el cielo para pelear esa gran batalla. Y entonces Él los derrota. Y vienen los 1000 años de paz en la tierra, donde ¿quién gobernará? El rey prometido, ¿a quién? A David, el rey eterno, Cristo el rey eterno, ese Cristo preencarnado que le apareció a Manoa. Y mira lo que dice acá, y que el pueblo lo mirará, el pueblo de Israel, porque recuerda que ese será el momento de la restauración ¿de quién? De Israel. Israel será restaurada, porque Israel en estos momentos está desplazada por cuanto no creyó en su Mesías, no creyó en su profeta enviado que Moisés dijo que vendría, no creyó en su sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no creyó en su rey. Una semana antes dijo, sana el que viene en el nombre de Dios, y a la semana lo estaba gritando, ¿qué? Crucifícale. Y entonces dice, y mirarán, ¿quién? A mí, a quien traspasaron. ¿Y qué dice? Y llorarán. ¿Por qué? Se arrepentirán. Pero nota, ¿quién está diciendo? Discúlpame. ¿Quién está diciendo que lo traspasaron? Cuando está hablando en la profecía de Zacarías, ¿cuál es la primera persona que está hablando? Dios. ¿Cómo se puede traspasar a Dios? Si Dios es espíritu, ¿podemos traspasar a Dios? Pero si Él se encarna, es diferente la cosa. Porque entonces sí tiene cuerpo, ¿para qué? Para traspasarlo. ¿Y quién le traspasó? Ellos pidieron su crucifixión. Y me mirarán a mí, dice Dios. Cristo es Dios.
Me mirarán a mí. Cuando traspasaron a Cristo en la cruz, era Dios que estaba muriendo en la cruz. Y me mirarán a mí, al que traspasaron. Juan lo deja claro y con esto terminamos. Capítulo 19, versículo 33. Juan 19, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, es decir, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Dios se hizo carne. Dios el Eterno se manifestó en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones, cuando ustedes lean el ángel de Jehová, cuando Abraham se encuentra con dos ángeles y se encuentra también con el ángel de Jehová, era Cristo, era Dios. Ese Dios que en Zacarías dice, me mirarán a mí al que traspasaron. Perdón, Señor, pero fue Jesús, sí, porque Jesús es Dios. ¿A quién traspasaron? Es a Dios. Para el perdón de nuestros pecados. Por eso Emmanuel se hizo hombre. Por eso Emmanuel es Dios con nosotros. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice esta introducción tan larga que estamos teniendo para llegar después a tu evangelio, para entenderlo, disfrutarlo más, para entender tu obra maravillosa en este mundo. Bendito sea tu nombre, Señor.